Bienvenidos a Hey Libros. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que ha generado muchísima conversación y debate en el mundo educativo. Se llama Escuelas Creativas, escrito por Sir Ken Robinson. ¿Te suena familiar? Claro. Su TED Talk sobre la creatividad en la educación se volvió viral hace unos años. Exactamente. Bueno, en Escuelas Creativas, Robinson profundiza en su crítica al sistema educativo actual, argumentando que la estandarización y la obsesión con los exámenes están perjudicando a los estudiantes. Básicamente dice que estamos ignorando los talentos y las pasiones individuales de los alumnos. Sí, y en lugar de eso estamos tratando de producir estudiantes como si fueran productos en una línea de montaje. Uf, suena un poco deprimente, ¿no? Lo es. Robinson pinta un panorama bastante desalentador de la educación a nivel mundial. Incluso cita a H.G. Wells, quien dijo, «La civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe». Wow, una declaración bastante fuerte. Sin duda. Y para ilustrar su punto, Robinson usa una analogía muy interesante. Compara la educación estandarizada con la agricultura industrial. Interesante. No había pensado en eso antes. ¿Cómo funciona esa analogía? Bueno, así como la agricultura industrial busca la producción en masa y la uniformidad, a menudo a expensas del medio ambiente y las necesidades individuales de los cultivos, la educación estandarizada busca resultados uniformes en los estudiantes. Y esto, según Robinson, ignora las necesidades y los talentos únicos de cada estudiante. Es como si estuviéramos cultivando estudiantes en lugar de nutrirlos. Exactamente. Robinson argumenta que este sistema daña el bienestar de los estudiantes y termina ahogando la creatividad y la innovación. Propone un cambio hacia lo que él llama educación orgánica. Educación orgánica. Me gusta cómo suena eso. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro, se basa en 4 principios: salud, ecología, justicia, cuidado. Robinson cree que la educación debe nutrir los talentos y las pasiones de cada estudiante en un entorno de apoyo e inclusivo. Entonces, en lugar de un enfoque de talla única, deberíamos crear un ambiente de aprendizaje más personalizado, donde los talentos diversos puedan florecer. Exacto. Y Robinson nos recuerda una realidad bastante preocupante. Países como Corea del Sur, donde la presión por los exámenes estandarizados es enorme, tienen tasas alarmantes de suicidio entre los estudiantes. Es un ejemplo extremo, pero ilustra claramente la presión a la que se someten los estudiantes en sistemas educativos rígidos. Y lo que es aún más revelador es que algunos países que sobresalen en las pruebas estandarizadas, como Shanghái y Vietnam, están comenzando a cuestionar este enfoque. ¿En serio? ¿Están buscando alternativas? Sí, están buscando métodos alternativos de evaluación y educación, reconociendo las limitaciones de un sistema centrado únicamente en los exámenes. Si los campeones de las pruebas estandarizadas están replanteándose su enfoque, tal vez sea hora de que todos consideremos un cambio de paradigma. Totalmente de acuerdo. Ahora, Robinson no se limita a criticar el sistema actual. También ofrece soluciones. Habla de repensar el propósito mismo de la educación. Sí, describe 4 propósitos fundamentales: personal, cultural, social y económico. O sea, no se trata solo de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Exactamente. Robinson cuestiona la suposición de que el éxito académico garantiza automáticamente una vida plena y satisfactoria. Él cree que la educación debe preparar a los estudiantes para comprenderse a sí mismos, comprender el mundo que les rodea y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Interesante. Entonces, ¿cómo propone Robinson que logremos esos objetivos? Bueno, habla de desarrollar lo que llama competencias básicas. Competencias básicas. ¿Puedes mencionar algunas que sean particularmente relevantes en el mundo actual? Por supuesto. Robinson destaca la importancia de la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la compasión, la compostura y la ciudadanía. Compostura. Esa es una interesante. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Se refiere a la capacidad de mantener la calma y la resiliencia frente a la adversidad, algo fundamental en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Tiene mucho sentido. En un mundo lleno de incertidumbre, la capacidad de adaptarnos y afrontar los retos con serenidad es más valiosa que nunca. Y estas competencias son relevantes para todos los aspectos de la vida, no solo para el éxito profesional. Exactamente. No se trata solo de preparar a los estudiantes para un trabajo específico, sino de dotarlos de las herramientas necesarias para navegar por la vida con éxito, independientemente de los desafíos que se les presenten. Y hablando de ejemplos concretos, Robinson menciona casos reales de escuelas que ya están poniendo en práctica estas ideas. Sí, menciona varias. Por ejemplo, habla de una escuela llamada Smoky Road School y de su directora Lori Kangas. ¿Y qué tiene de especial Smoky Road School? Bueno, esta escuela tenía muchas dificultades, pero la directora Kangas logró cambiar las cosas al enfocarse en los intereses de los alumnos. En lugar de imponer un currículo único para todos, crearon un entorno donde los estudiantes se sentían escuchados y valorados y donde se cultivaban sus pasiones individuales.
Entonces, se trata de darles a los estudiantes más autonomía en su aprendizaje. En cierto modo, sí. Al aprovechar lo que motiva a los alumnos, Smoky Road School logró crear un entorno de aprendizaje más atractivo y, en última instancia, más exitoso. Eso suena muy prometedor. ¿Y este enfoque se limita a una sola escuela o hay otras que están experimentando con ideas similares? Este enfoque es parte de un movimiento más amplio que se conoce como educación alternativa. Educación alternativa. Cuéntanos más sobre eso. Claro, el movimiento de educación alternativa abarca una amplia gama de enfoques pedagógicos, pero todos comparten un compromiso con la individualización, la flexibilidad y la relevancia en la educación. Suena como una respuesta directa a las limitaciones de la educación estandarizada. Exactamente. Estas escuelas suelen tener un currículo más flexible que se adapta a los intereses y necesidades de los alumnos. También suelen dar prioridad a la participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje, ya sea a través de proyectos, investigaciones o experiencias prácticas. Me parece fascinante que, en un mundo tan obsesionado con la estandarización, existan estos espacios donde se valora la individualidad y la creatividad. Y Robinson menciona algún ejemplo específico de escuelas alternativas que estén teniendo éxito. Sí, menciona varios ejemplos. Uno de ellos es la Sudbury Valley School en Massachusetts. En esta escuela, los alumnos tienen total libertad para decidir cómo quieren pasar su tiempo. Espera, total libertad. Sin clases obligatorias ni exámenes. Así es, no hay clases obligatorias, ni exámenes, ni calificaciones. Los alumnos aprenden a través de la exploración, la interacción con sus compañeros y la búsqueda de sus propias pasiones. Increíble. Suena como un sueño para muchos estudiantes. También menciona la Escuela Democrática de Hadera en Israel. En esta escuela los estudiantes participan en la toma de decisiones, desde la contratación de profesores hasta la elaboración del currículo. Wow. Eso sí que es darle voz y voto a los estudiantes. Robinson utiliza estos ejemplos para mostrar que es posible crear entornos de aprendizaje donde los alumnos se sientan empoderados, motivados y comprometidos con su propia educación. Y hablando de romper con lo tradicional, Robinson también analiza la evolución del currículo a lo largo de la historia. Sí, explica cómo pasamos de la educación clásica a un modelo más estandarizado, impulsado por la ciencia, la industrialización y la psicología. Entonces, la forma en que educamos hoy en día es un producto de la revolución industrial. En gran medida, sí. A medida que la industrialización se extendía por el mundo, también lo hacía este modelo de educación estandarizada. El objetivo era preparar a los trabajadores para las demandas de la economía industrial. Es como si la escuela se hubiera convertido en una fábrica de trabajadores en lugar de un espacio para el desarrollo integral del ser humano. Y Robinson argumenta que este enfoque limitado a lo académico tiene sus limitaciones, especialmente en un mundo que cambia rápidamente y que requiere un conjunto de habilidades más diverso. Totalmente de acuerdo. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, necesitamos más que nunca personas con habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad. ¿Y qué propone Robinson como alternativa a este currículo tan centrado en lo académico? Propone un currículo más amplio y flexible que incluya no solo las materias académicas tradicionales, sino también las artes, la educación física, la educación emocional y otras áreas que contribuyan al desarrollo integral de la persona. Me parece una idea muy interesante. En lugar de ver las diferentes áreas del conocimiento como compartimentos estancos, deberíamos buscar formas de integrarlas y crear un currículo más holístico y significativo para los alumnos. Y Robinson menciona algún ejemplo concreto de escuelas que están implementando este tipo de currículo. Sí, menciona varias escuelas que están experimentando con enfoques innovadores. Por ejemplo, habla de la escuela Waldorf, que integra las artes, la música, el movimiento y la naturaleza en todas las áreas del currículo. También menciona las escuelas Montessori, que se centran en el aprendizaje práctico y en el desarrollo de la autonomía y la iniciativa de los alumnos. Es fascinante ver cómo estas escuelas rompen con el molde tradicional y ofrecen a los alumnos experiencias de aprendizaje más ricas y completas. Exactamente. Y lo más importante es que estas escuelas demuestran que es posible educar a los alumnos de forma integral, sin sacrificar la excelencia académica. Me parece un argumento muy convincente a favor de un enfoque más holístico de la educación. Y hablando de romper con lo tradicional, Robinson menciona algún otro aspecto del sistema educativo que debería replantearse. Sí, Robinson critica la forma en que se evalúa el aprendizaje en la mayoría de las escuelas. ¿A qué se refiere exactamente? Robinson argumenta que la evaluación se ha convertido en un fin en sí mismo, en lugar de ser una herramienta para mejorar el aprendizaje. ¿En qué sentido? Las pruebas estandarizadas, en particular, se han convertido en el indicador principal del éxito escolar. Y eso ha llevado a un estrechamiento del currículo y a una obsesión por las calificaciones. Estoy totalmente de acuerdo.
Es como si la educación se hubiera reducido a una carrera por obtener las mejores puntuaciones en los exámenes, sin importar si los alumnos están realmente aprendiendo o desarrollando su potencial. Exactamente. Y Robinson propone un enfoque más holístico de la evaluación, que tenga en cuenta no solo los conocimientos académicos, sino también las habilidades, las actitudes y los valores de los alumnos. ¿Y qué tipo de herramientas de evaluación propone? Habla de la importancia de utilizar una variedad de métodos de evaluación, como portafolios, proyectos, presentaciones y autoevaluaciones. Suena mucho más completo que simplemente basarse en exámenes estandarizados. Exacto. Estos métodos permiten a los alumnos demostrar su aprendizaje de una forma más auténtica y significativa. Me parece una idea muy interesante. En lugar de limitarnos a medir la capacidad de los alumnos para memorizar información, deberíamos evaluar su capacidad para aplicar lo que han aprendido en contextos reales. Y Robinson menciona algún ejemplo concreto de escuelas que estén implementando este tipo de evaluación. Sí, menciona varias. Por ejemplo, habla de las escuelas que utilizan la evaluación por rúbricas, que permite evaluar el aprendizaje de forma más detallada y personalizada, teniendo en cuenta diferentes criterios y niveles de desempeño. También menciona las escuelas que utilizan la evaluación formativa, que se centra en proporcionar a los alumnos retroalimentación continua sobre su progreso y en ayudarles a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Es inspirador ver cómo estas escuelas están buscando formas más auténticas y significativas de evaluar el aprendizaje. Y hablando de ejemplos inspiradores, Robinson dedica una parte importante del libro a hablar de la importancia de los profesores. ¿Qué nos dice sobre ellos? Robinson argumenta que los profesores son la clave para una educación de calidad. Son ellos quienes crean el ambiente en el aula, quienes inspiran a los alumnos y quienes les guían en su proceso de aprendizaje. Sin duda, los profesores juegan un papel fundamental en la vida de los estudiantes. Sin embargo, Robinson también reconoce que la profesión docente se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad. ¿A qué desafíos se refiere? Habla de la falta de reconocimiento social y económico de la profesión docente, de la presión por obtener buenos resultados en las pruebas estandarizadas, de la burocracia excesiva y de la falta de autonomía profesional. Es cierto que los profesores se enfrentan a un entorno cada vez más complejo y exigente, y a pesar de ello, siguen desempeñando un papel crucial en la formación de las nuevas generaciones. ¿Y qué cualidades cree Robinson que son esenciales para ser un buen profesor? Habla de la pasión por la enseñanza, del amor por los niños, de la creatividad, de la capacidad de adaptación y de la resiliencia. Son cualidades que no se pueden medir en un examen, pero que son esenciales para crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. Exactamente. Y Robinson nos recuerda que los buenos profesores no nacen, sino que se hacen. La formación del profesorado es fundamental para dotar a los futuros profesores de las herramientas y los conocimientos que necesitan para afrontar los retos de la profesión. Y hablando de formación del profesorado, Robinson también critica la forma en que se forman los profesores en la mayoría de los países. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su crítica? Claro, Robinson argumenta que la formación del profesorado se ha vuelto demasiado teórica y alejada de la realidad del aula. Los futuros profesores pasan demasiado tiempo estudiando pedagogía y psicología y muy poco tiempo observando a profesores experimentados en la acción o practicando sus habilidades docentes en contextos reales. Es como si estuviéramos preparando a los profesores para un mundo ideal que no existe. Exactamente. Y Robinson propone un enfoque más práctico y experiencial de la formación del profesorado, que se centre en el desarrollo de habilidades docentes reales y en la preparación de los futuros profesores para los desafíos del aula. Me parece una propuesta muy sensata. Al fin y al cabo, la mejor forma de aprender a enseñar es enseñar. Y para ello es fundamental que los futuros profesores tengan la oportunidad de observar a buenos profesores en acción, de recibir retroalimentación sobre su propia práctica docente y de experimentar diferentes estrategias y métodos de enseñanza. Y hablando de experimentar, Robinson nos recuerda que la educación no es una ciencia exacta, sino un arte que requiere creatividad, innovación y adaptación constante. Exactamente. Y para que la educación pueda evolucionar y adaptarse a las necesidades de la sociedad, es fundamental que los profesores tengan la libertad de experimentar, de probar nuevas ideas y de aprender de sus errores. Y para que los profesores puedan innovar, también es necesario que el sistema educativo les brinde el apoyo que necesitan. Claro. Robinson habla de la importancia de crear un clima de confianza y colaboración entre profesores, directores y autoridades educativas, donde se valore la innovación y se fomente la toma de riesgos. Es decir, que se necesita un cambio de mentalidad en todo el sistema educativo. Exactamente. No basta con cambiar el currículo o los métodos de evaluación. También es necesario cambiar la cultura escolar para crear un ambiente donde la creatividad, la innovación y la individualización sean la norma,
no la excepción. Me parece una idea muy potente. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión en escuelas creativas. Estoy de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte. En la próxima parte seguiremos explorando las ideas de Robinson y veremos cómo se pueden aplicar en la práctica para crear una educación más humana, creativa y significativa para todos los alumnos. Me encantará seguir conversando sobre este tema tan importante. Retomamos nuestra inmersión en escuelas creativas. La última vez nos quedamos hablando de la necesidad de un cambio de mentalidad en el sistema educativo para que haya más espacio para la innovación. Exacto, un cambio que permita a los profesores experimentar y crear un ambiente donde se valore la individualidad de cada estudiante. Y hablando de individualidad, Robinson también cuestiona la forma en que entendemos la inteligencia. Sí, Robinson critica el modelo tradicional de inteligencia, el que se basa en el coeficiente intelectual. Dice que es demasiado limitado y que no abarca la diversidad de capacidades humanas. ¿A qué te refieres con diversidad de capacidades? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Robinson se basa en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta teoría propone que existen diferentes tipos de inteligencia, como la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. ¡Wow! Hay muchas más que las típicas inteligencia verbal y matemática que solemos escuchar. Exactamente. Y Robinson argumenta que todos tenemos una combinación única de estas inteligencias. El problema es que el sistema educativo actual se centra casi exclusivamente en las habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas, ignorando todas las demás. Es como si estuviéramos diciendo que solo hay una forma de ser inteligente. Exactamente. Robinson cree que la educación debería ser más personalizada y flexible para que cada estudiante pueda desarrollar sus propias fortalezas y talentos, esos que a veces se pasan por alto. En lugar de un currículo único para todos, deberíamos ofrecer a los estudiantes una variedad de opciones para que puedan descubrir sus pasiones. Exacto. Robinson habla de la importancia de ofrecer oportunidades de aprendizaje experiencial, donde los estudiantes puedan aplicar lo que han aprendido en contextos reales y desarrollar habilidades prácticas. ¿Qué tipo de experiencias? Por ejemplo, proyectos de investigación, prácticas en empresas, trabajo comunitario, viajes de estudio, experiencias que les permitan conectar lo que aprenden en la escuela con el mundo real. Me parece una idea genial. En lugar de solo memorizar información, los estudiantes deberían tener la oportunidad de experimentar y aprender haciendo. Exactamente. Y Robinson argumenta que este tipo de experiencias no solo son más motivadoras para los estudiantes, sino que también les ayudan a desarrollar habilidades que son esenciales para la vida, como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la colaboración y la comunicación. Habilidades que no se aprenden solo leyendo libros de texto. Exactamente. Robinson también destaca la importancia de fomentar la creatividad en la educación. ¿Qué significa fomentar la creatividad en este contexto? Se trata solo de las artes. No, para Robinson, la creatividad va mucho más allá de las artes. Se trata de una capacidad fundamental que todos tenemos y que nos permite generar nuevas ideas, soluciones y productos. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la creatividad en la educación? Robinson cree que la educación tradicional, con su énfasis en la memorización y la obediencia, a menudo inhibe la creatividad. En cambio, él propone un enfoque educativo que fomente la curiosidad, la imaginación, la experimentación y la toma de riesgos. Eso suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo podemos evaluar la creatividad? Buena pregunta. Robinson argumenta que la evaluación tradicional, la que se basa en pruebas estandarizadas, no es adecuada para evaluar la creatividad. Entonces, ¿qué alternativas propone? Él propone utilizar métodos de evaluación más abiertos y flexibles, como portafolios, proyectos y presentaciones, que permitan a los estudiantes demostrar su creatividad de forma más auténtica. O sea, darles la oportunidad de expresarse de diferentes maneras. Exactamente. También habla de la autoevaluación y la coevaluación, donde los estudiantes participan en la evaluación de su propio trabajo y del de sus compañeros. Me gusta la idea de que los estudiantes tengan un rol más activo en su propia evaluación. Sí, Robinson cree que la autoevaluación y la coevaluación ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, a ser más conscientes de su propio proceso de aprendizaje y a dar y recibir retroalimentación de forma constructiva. Y hablando de retroalimentación, ¿qué papel juegan los padres en la educación, según Robinson? Robinson reconoce que la colaboración entre padres y educadores es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. O sea que la educación no es solo responsabilidad de la escuela. Exactamente. Robinson anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. No se trata solo de supervisar las tareas, sino de hablar con ellos sobre sus intereses, sus dificultades, sus sueños. ¿Y cómo pueden los padres crear un ambiente de aprendizaje en casa?
Robinson sugiere proporcionarles libros, juegos, materiales artísticos y oportunidades para explorar y descubrir cosas nuevas. Él cree que los padres son los primeros y más importantes educadores de sus hijos. Tiene mucho sentido. Los niños aprenden mucho observando e interactuando con sus padres. Y por último, pero no menos importante, Robinson habla de la necesidad de un cambio cultural para crear una sociedad más creativa y humana. Un cambio cultural. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, Robinson argumenta que nuestra sociedad actual está obsesionada con la productividad, la eficiencia y el éxito material. Y esta obsesión ha afectado la forma en que educamos a nuestros niños. ¿En qué sentido? Nos hemos enfocado en crear un sistema educativo que valora la uniformidad, la obediencia y la competencia. En lugar de la individualidad, la creatividad y la colaboración. Exactamente. Para Robinson, la educación no debería ser una carrera hacia el éxito, sino un viaje de descubrimiento personal y desarrollo de potencial humano. Me gusta esa visión de la educación como un viaje, no como una carrera. Y para que este cambio cultural suceda, Robinson nos invita a todos a ser más conscientes de nuestro propio potencial creativo y a buscar oportunidades para expresarlo en nuestra vida diaria. También nos anima a apoyar a los niños y jóvenes en su desarrollo creativo, dándoles libertad para explorar, experimentar y expresarse. Y por último, nos anima a defender una educación más humana, creativa y significativa para todos. Creo que ese es un mensaje muy importante que va mucho más allá del ámbito educativo. Estoy de acuerdo. Todos tenemos un rol que jugar en la creación de una sociedad más creativa y humana. Retomamos nuestra inmersión en escuelas creativas, de Sir Ken Robinson. En las partes anteriores, analizamos su crítica a la educación estandarizada y exploramos la necesidad de un enfoque más personalizado y orgánico. Un enfoque que fomente la creatividad y la individualidad en los estudiantes. Exacto. Y lo bueno es que Robinson nos da esperanza al presentarnos ejemplos concretos de escuelas y educadores que ya están implementando estas ideas. Escuelas que están rompiendo con el molde y creando experiencias de aprendizaje mucho más atractivas y significativas. En esta última parte, me gustaría profundizar en algunas de las estrategias que Robinson propone para transformar la educación. Y una de las ideas que más me llamó la atención es la importancia del juego en el aprendizaje. Sí, Robinson es un gran defensor del juego, tanto en interiores como al aire libre, como un componente esencial del aprendizaje, especialmente durante la infancia. A veces se piensa que el juego es solo una actividad recreativa, pero Robinson lo conecta con el desarrollo de habilidades muy importantes. Exactamente. Habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia social y emocional. Robinson cita investigaciones que demuestran que los niños que participan en juegos libres desarrollan estas habilidades de manera más efectiva que aquellos que están constantemente en entornos estructurados y dirigidos. Es fascinante cómo algo tan simple como el juego puede tener un impacto tan profundo en el desarrollo de los niños. Y lo más interesante es que Robinson no limita el juego a la infancia. Él cree que el espíritu lúdico, la curiosidad y la disposición a experimentar son esenciales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. O sea que nunca es tarde para jugar y aprender. Exactamente. Y hablando de romper con las ideas tradicionales sobre la educación, Robinson también nos invita a integrar las artes en el currículo. ¿Te refieres a simplemente añadir clases de música o pintura al horario escolar? No, va mucho más allá. Para Robinson, se trata de incorporar las artes de forma transversal en todas las áreas del currículo. Desde las matemáticas y las ciencias hasta la historia y la literatura. Él cree que las artes nos ofrecen una forma única de expresión, de exploración y de desarrollo del pensamiento crítico. Me encanta la idea de utilizar las artes como un puente para conectar diferentes áreas del conocimiento y crear un aprendizaje más holístico y significativo. Robinson menciona algún ejemplo concreto de cómo se puede hacer esto. Sí, menciona varios. Por ejemplo, habla del proyecto Zero Hour en una escuela de Chicago. En este proyecto, los estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de explorar sus pasiones artísticas durante 1 hora extra al día. ¿Y qué tipo de actividades hacen? Pueden elegir entre una variedad de talleres, como música, teatro, danza, escritura creativa, fotografía y cine. ¡Qué buena idea! Darles a los estudiantes espacio para desarrollar su creatividad. Y además, fuera del horario regular de clases. ¿Y qué resultados han visto en esta escuela? Los profesores han notado un aumento en la motivación, la participación y el rendimiento académico de los estudiantes que participan en el proyecto. Los estudiantes se sienten más conectados con la escuela, más seguros de sí mismos y más dispuestos a tomar riesgos en su aprendizaje. Es impresionante cómo algo tan simple como darles a los estudiantes la oportunidad de explorar sus intereses artísticos puede tener un impacto tan positivo en su aprendizaje. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto clave del libro.
la importancia de la personalización en la educación. Robinson defiende un enfoque que se adapte a las necesidades individuales de cada estudiante. Claro, porque no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Exacto. Robinson critica el modelo de talla única de la educación tradicional, donde todos estudiantes reciben la misma instrucción sin importar sus intereses, habilidades o estilos de aprendizaje. Es como si a todos nos dieran la misma medicina, sin importar cuál sea nuestra enfermedad. En cambio, Robinson propone un enfoque más personalizado donde los estudiantes tienen la oportunidad de elegir qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender y a qué ritmo quieren avanzar. ¿Y cómo se puede lograr eso en la práctica? Robinson habla de la importancia de utilizar una variedad de métodos de enseñanza y de darles a los estudiantes más opciones y flexibilidad en su aprendizaje. También destaca el papel de la tecnología en la personalización del aprendizaje. Claro, la tecnología nos ofrece muchas herramientas para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. ¿Qué opina Robinson sobre el uso de la tecnología en la educación? Robinson reconoce el potencial de la tecnología, pero también advierte sobre los peligros de usarla de forma indiscriminada, especialmente si se utiliza simplemente para replicar el modelo de instrucción tradicional en un formato digital. O sea, que no se trata de reemplazar al profesor con una computadora. Exacto. Para Robinson, la tecnología debe utilizarse de forma creativa e innovadora para enriquecer la experiencia de aprendizaje y no para sustituir la interacción humana o para limitar la creatividad. La tecnología como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Exactamente. Y hablando de enriquecer la experiencia de aprendizaje, Robinson también habla de la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en la educación. Él argumenta que el aprendizaje no es un proceso individual, sino social. Aprendemos mejor cuando interactuamos con otros, cuando compartimos ideas y trabajamos juntos para resolver problemas. Exactamente. Y esto nos lleva a pensar en el diseño de las escuelas. ¿Cómo podemos crear espacios que fomenten la colaboración y el aprendizaje en equipo? Robinson menciona algo sobre esto. Si Robinson critica el diseño tradicional de las aulas, con filas de pupitres mirando hacia el profesor, en cambio, propone un diseño más flexible y dinámico. Un diseño que fomente la interacción y la creatividad. Exacto. Habla de la importancia de tener mesas redondas, espacios de trabajo en grupo, rincones de lectura, áreas de juego, espacios que inviten a la exploración y al intercambio de ideas. Me parece una idea genial. El espacio físico puede influir mucho en la forma en que los estudiantes aprenden. Totalmente de acuerdo. Y para crear un ambiente de aprendizaje realmente estimulante, es importante que el espacio sea flexible, acogedor, inspirador, un espacio que fomente la participación activa de los estudiantes. Y hablando de participación activa, Robinson también dedica una parte del libro a hablar del papel de los estudiantes en su propio aprendizaje. ¿A qué se refiere? Robinson cree que los estudiantes deben ser protagonistas de su propio aprendizaje, no solo receptores pasivos de información. Para ello, es importante que tengan la oportunidad de elegir lo que quieren aprender, de explorar sus intereses, de hacer preguntas, de experimentar. En resumen, que se trata de empoderar a los estudiantes para que tomen las riendas de su propia educación. Exacto. Y para que los estudiantes puedan ser realmente protagonistas de su aprendizaje, los profesores deben asumir un rol de guía y facilitador en lugar de ser simplemente transmisores de información. Y esto nos lleva de nuevo a la formación del profesorado. ¿Qué tipo de formación necesitan los profesores para poder acompañar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje más personalizado y participativo? Robinson argumenta que la formación del profesorado debe renovarse. Los futuros profesores deben estar preparados para afrontar los retos de la educación del siglo XXI. Retos que son muy distintos a los que enfrentaban los profesores de hace unas décadas. Exacto. En lugar de centrarse en la transmisión de conocimientos teóricos, la formación del profesorado debería enfocarse en el desarrollo de habilidades prácticas. ¿Qué tipo de habilidad? Habilidades como la capacidad de crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante, la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje personalizadas, la capacidad de utilizar la tecnología de forma creativa e innovadora. Habilidades que les permiten guiar a los estudiantes en este nuevo modelo de educación que Robinson propone. Me parece una idea muy sensata. La formación del profesorado es clave para que los cambios que Robinson propone se puedan llevar a la práctica. Totalmente de acuerdo. Para que la educación realmente se transforme, necesitamos un cambio sistémico que involucre a todos. Estudiantes, profesores, padres, autoridades educativas, la sociedad en general. Robinson nos invita a todos a formar parte de este cambio, a imaginar una educación diferente, más humana, más creativa y más significativa para todos.
Escuelas Creativas es una lectura que nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de la educación, a cuestionar las viejas estructuras y a construir un futuro donde cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar su potencial y de contribuir a crear una sociedad más justa, más creativa y más humana. Esperamos que esta inmersión en las ideas de Sir Ken Robinson les haya inspirado a imaginar nuevas posibilidades para la educación. Y les invitamos a seguir explorando estas ideas y a compartirlas con otros, porque la educación es un tema que nos concierne a todos.